Este pasaje de Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, será el pasaje en el cual reflexionemos en esta mañana, y el título del sermón es "Hay vacantes". Tenía como 14 años cuando un domingo que íbamos a la iglesia desde el bus, al doblar vi en una obra dos carteles. Uno decía: "Se necesitan peones", y el otro cartel decía: "Hay vacantes". Cuando regresamos a casa le dije a mis padres que al otro día, el lunes, yo iba a ir a trabajar. Tenía 14 años, era grande, grandote, aparentaba un poco más de edad. Y ese lunes me levanté muy temprano, me presenté temprano, antes de la hora que empezaron a trabajar. Yo ya estaba ahí en la obra. Y me preguntaron qué era lo que quería, y yo dije: bueno, yo quiero trabajar. Me dice: pero hay trabajo solamente para peones. No importa. Así que me entregaron un casco, una pala, y me subieron a un camión tolva. Y ahí anduve recogiendo escombros por las calles de la ciudad de Quilmes por días, a pura pala. Fue mi primer trabajo en la construcción. Desde que se inició la iglesia están los mismos carteles. Uno dice: "Se necesitan trabajadores", y el otro dice: "Hay vacantes". Pero al parecer, a juzgar por lo que vemos, estos carteles o se ignoran o se malinterpretan. En Lucas 10, luego de confrontar al Señor a un individuo apresurado y a otros dos que vinieron a Él con sus propias prioridades, el Señor envía delante de Él a otros 70, de dos en dos, mientras les decía, Lucas 10, versículo 2, "La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies". Han pasado 2 milenios desde entonces y la situación sigue siendo la misma. Faltan obreros. ¿Pero por qué faltan? ¿Acaso se ignora la necesidad? ¿O se están malinterpretando estos carteles? El presente texto puede darnos algunas luces al respecto. La vida diaria, hermanos, es un desafío permanente, y mucho más si se agregan los nuevos desafíos que provienen del crecimiento. El versículo 1 del capítulo 6 de Hechos nos presenta una nueva necesidad en la iglesia, necesidad que no existía antes, porque al ser menos en número, esas necesidades eran suplidas por los mismos apóstoles. Pero ahora este grupo había crecido y se hizo evidente que algunas viudas no eran atendidas como correspondía. ¿Qué hacer entonces? Bueno, los más que hicieron, murmuraron. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, el versículo 2, para guiarles a una solución del problema. Ellos pudieron hacerlo porque los apóstoles tenían claras sus prioridades que derivaban no de sus gustos personales o de sus pareceres, sino que derivaba de una obediencia a la palabra de Dios. Ellos no solamente decían que querían ser guiados, sino que ellos eran guiados por el Espíritu de Dios. No podemos pensar, hermano, que el trabajo de servir a las mesas
haya sido considerado por los apóstoles como un trabajo no digno de ellos, como algo inferior. Nosotros no estamos para esas cosas. No. Ambos son llamados ministerios o servicios. Uno es el ministerio de la palabra y otro es el de servicio a las mesas. Ahora bien, esta frase implica tanto la distribución diaria de alimentos como así también la asignación de dineros del fondo de las ofrendas para la compra de estos alimentos o de otros menesteres. Todo eso estaba englobado en servir a las mesas. Pero era un ministerio tan legítimo como el otro. Ningún ministerio es superior a otros. Ambos son ministerios cristianos. Con ambos se sirve a Dios y a su pueblo. La diferencia entre uno y otro solo radica en el llamado. 1 Corintios capítulo 12, versículo 5, nos recuerda que hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. Y Romanos capítulo 12, versículo 6, nos recuerda que tenemos diferentes dones y según la gracia que nos es dada, debemos usarlos. Y ahí está el don del servicio, en Romanos 12. El don del servicio que se debe usar en servir. No importando el lugar ni la cultura, me he encontrado con creyentes que no saben que tienen este don, pero sirven a diestra y siniestra y siempre con alegría. Son alegres, comedidos y serviciales. Pero también me he encontrado con algunos que pretenden tener una dignidad superior, como si su llamado fuera solo un poco inferior al llamado que tienen los ángeles. O sea, ellos no están para esas cosas. Me he encontrado con este tipo de gente, de creyentes. Pero hermanos, no debemos pensar así, ya que el cristianismo verdadero no considera el trabajo manual como inferior al trabajo intelectual. No. El verdadero cristianismo. Porque hay un tipo de cristianismo que sí lo considera así. Y ese resabio del romanismo ha llegado también a las iglesias evangélicas. Y algunos consideran que tomar una escoba no es digno de alguien que tiene muchos estudios. No debemos pensar así, porque tanto el consumado teólogo como el habilidoso zapatero cristiano tienen el mismo Señor. A Él sirven en sus respectivas áreas y ambos deben proclamar el Evangelio. No hay divisiones en las labores como si algunas fueran más espirituales por ocuparse en servicio a los santos y los otros solo se ocupan de cosas seculares, por lo tanto no es tan importante. No es así. En Cristo no hay cosas seculares. Cada área de tu vida debe estar marcada y condicionada por tu obediencia a Jesucristo. Así, una dueña de casa puede ser llena del Espíritu de Dios si en medio de sus labores hogareñas obedece a Cristo. Ese trabajo que realiza como para el Señor es verdadera adoración. Y usted puede poner ahí la actividad en la cual se desempeña cada día. Si lo hace como para el Señor, eso es verdadera adoración. De igual manera, hermanos, tampoco debemos considerar que lo rutinario y habitual dentro de las congregaciones lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque solo los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Solo los verdaderos adoradores. Aquí es donde nos equivocamos con frecuencia por no considerar la palabra del Señor. El trabajo de servir a las mesas debía ser hecho por hombres, nos dice el versículo 3, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Nota que esto implica administrar dineros, llevar una cuenta pormenorizada del mismo y repartirlo según las necesidades de la congregación. Había que preocuparse de atender a las viudas y huérfanos, a los pobres y enfermos, sustentar a los apóstoles, pagar cuentas, mantener los lugares donde se reunían y también destinar dinero para viáticos de los misioneros enviados. Esta era una labor que implicaba dones de administración y servicio y también conocimientos contables. ¿Quién será el indicado para esta labor? ¿Un administrador? ¿Alguien con un pasado como mayordomo o contador? Si pensamos así, nos equivocamos. Porque nota el primer requisito: de buen testimonio. Esto implica que era conocido entre los apóstoles y entre los discípulos, y de entre ellos se les sugiere buscar a estos hombres. Debían ser hombres probos, honrados. ¿Recuerdas el sobrenombre de José, a quien eligieron como posible sucesor de Judas? ¿Recuerda que al elegir al sucesor habían dos? Uno era José y el otro era Matías. Pero José tenía un sobrenombre. ¿Recuerdan el sobrenombre de él? El justo. Él tenía buen testimonio. Dice Hechos 1:23 que tenía por sobrenombre justo. Ahora, puedes tener esta disyuntiva, que los discípulos, los apóstoles dicen: miren, busquen hombres de buen testimonio entre ustedes. Yo me habría acordado de José, del justo, ¿verdad? O sea, por último, como premio consuelo, bueno, no fue apóstol, que sea entonces encargado de esto, hermano, para que no se sienta. Habría pensado así. Pero eso indica que había tenido una consideración carnal. ¿Por qué? Porque en las congregaciones no hay cargos o posiciones para que no se sienta el hermano. No tenemos chupetes de caramelo aquí. ¿Se es llamado a ese ministerio específico o no? ¿Es llamado? Si es así, será reconocido por ello por sus pares y habrá sido equipado previamente por el Señor, que es quien los llama. ¿No es llamado? No se inmiscuya entonces en lo que no le concierne y ocúpese en lo que Dios sí le ha llamado. Porque Dios llama a todo su pueblo al ministerio. Él llama a personas distintas para diferentes ministerios. Algunos tendrán que ver con la congregación de los santos y otros no. Pero unos y otros tienen relación con el reino de Dios, porque todos los cristianos, sin excepción, al ser seguidores de aquel que vino no para ser servidos, sino para servir, somos llamados al servicio a tiempo completo en las diversas profesiones, en los negocios, en la industria, en el hogar y también en las misiones, en la escuela dominical y en el ministerio. Pero volvamos a nuestro texto. Estábamos en los requisitos para una labor rutinaria, pero no menos espiritual. El versículo 3 dice: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos requisitos de buenas a primeras nos parecen una exageración. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para administrar dineros. ¿Sí? Dios así lo ordena. Porque para ayudar en cualquier labor necesitamos la guía del Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como vimos en la escuela dominical. Cuando así lo hemos hecho, cuando confiamos en nuestros pareceres y no hacemos caso a la guía del Señor, pronto descubrimos que hemos sido objeto de engaño de impíos inescrupulosos que explotan la bondad del creyente. ¿Cómo haces frente a los que diariamente pasan a tu casa pidiendo ayuda de diversos tipos? ¿Cómo haces frente con eso? ¿Acaso no pasan solo porque saben que eres cristiano y que no te negarás a ayudar?
Sorprendía a un vecino diciéndole a un hombre: anda a esa casa. Era mi casa. Anda a esa casa. Ese hombre es pastor. Él tiene plata y te va a ayudar. Así le dijo. Hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para discernir al necesitado de sinvergüenza. Y necesitamos sabiduría para dar ayuda, no sea que estemos fomentando la ociosidad de algunos o la irresponsabilidad de otros. Y si esto ocurre a nivel personal, ¿no pasará lo mismo y multiplicado a nivel congregacional? Como se ha dicho, no todos los de Israel son israelitas, ni todos los congregados son creyentes. Y en estas cosas que tienen que ver con beneficios y responsabilidades, se manifiestan que no todos son trigo. Y hay creyentes que olvidan que más bienaventurado es dar que recibir. El cuidado del necesitado siempre debe estar presente entre los santos. No puedes leer la Biblia sin darte cuenta de ello. ¿Quién nos socorrerá? La iglesia debe hacerlo, contestan algunos. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? ¿No eres tú? ¿No soy yo? ¿De dónde saldrán esos recursos? La olla con doblones de oro al final del arco iris, eso es una fantasía. No existe. No podemos depender del Estado. ¿Recuerdan a Edra? Nos da vergüenza pedirle al rey. ¿Cómo le vamos a pedir al Estado si nosotros decimos: mi Padre es rico, sin igual, como dice un himno? O el Salmo 24 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo vamos a ir a los impíos a pedir? No podemos depender del Estado. Y la generosidad de los ricos es más bien una quimera esa. ¿De dónde, pues, saldrá el dinero para la obra del Señor? ¿De dónde? Mírate al espejo y vas a encontrar al responsable. No es el otro, soy yo el que debo contribuir, y otros designados administran. Dice que esto no es el Evangelio, eso algunos piensan. ¿Que no es sana doctrina esto? Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El mismo apóstol a los Efesios les dice: no hurtéis, sino trabajad, para que tengáis con qué también socorrer al que padece necesidad. En Tito capítulo 3 versículo 1 se nos dice que debemos estar dispuestos a toda buena obra. Y luego de hablarnos de la salvación gloriosa que encontramos en Cristo Jesús, en su manifestación de bondad y misericordia, nos dice que todos aquellos justificados por su gracia, aquellos que son herederos de la vida eterna, deben procurar ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Y añade: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el versículo 14 vuelve a insistir: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y en el versículo anterior, en el versículo 13 de Tito 3, nos da un ejemplo práctico. El apóstol le dice a Tito: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. La buena obra no es cruzar a una viejecita en una esquina. No, encaminar a alguien no es acompañarlo al paradero a tomar la micro. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de ayuda económica. Pero no es solamente esto. En 3 de Juan,
versículos 5 y 6, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Se fija? Aquí están implicados entonces dones que Dios nos ha dado y cosas específicas. El apóstol Santiago también nos da un ejemplo muy práctico. En el capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Nota la forma como lo plantea. Si alguno dice que tiene fe. Cualquiera puede decir cualquier cosa. De hecho, muchos dicen tener fe y le añaden un adverbio de cantidad. Dicen: yo tengo mucha fe. Pero, ¿cómo sabes que o mienten o están engañados quienes así se expresan? ¿Acaso no miras sus frutos? Pues lo mismo ejemplifica Santiago aquí preguntando: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No que la fe a veces salve y otras no, sino que esa clase de fe, ¿puede tal clase de fe salvarle? Una fe que no obra. Y como si no hubiera quedado claro al punto, para quienes gustan de los ejemplos claros, Santiago da un ejemplo que es realmente insuperable. Versículos 15 y 16 de Santiago capítulo 2 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Cómo dice? Cosas necesarias para el cuerpo. ¿Habla aquí de algo material, algo concreto? Sí. Es algo que costará dinero. Aquí no habla de un abrazo y una sonrisa. No habla de ofrecer oraciones. Habiendo observado la necesidad y negarse a suplirla sustituyéndolas por santa palabrería, pregunta Santiago: ¿de qué aprovecha? Y concluye magistralmente su ejemplo, sentenciando en el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque, hermanos, entendámoslo de una vez. Somos justificados por la fe sola, pero la fe que justifica nunca está sola. La fe que justifica obra por el amor. Como dirá Lutero en su momento, la fe no es disimulada ni hipócrita, sino viva y verdadera. Esta es la fe que se ejercita y urge buenas obras por medio del amor. Es lo mismo que decir: el que quiera ser un verdadero cristiano que pertenece al reino de Cristo debe ser un verdadero creyente. Si las obras de amor no siguen a su fe, no será un verdadero creyente. Hasta aquí la cita de Lutero. Es menester entonces no ignorar el letrero: hay vacantes, se necesitan obreros. Y este trabajo debe hacerse por amor al que te compró, al que le perteneces. ¿Quién es este? Jesucristo. Mira cómo se enlazan estas cosas en la epístola a los tesalonicenses. Pablo les recordaba a ellos sin cesar y siempre con una nota de alegría. Él les había elegido por Dios. Ellos habían recibido el Evangelio con gozo y se convirtieron en imitadores del apóstol y del Señor. Lee con atención 1 Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Lo ves? Para Pablo y para otros, los tesalonicenses evidenciaban estos binomios: obra, fe; trabajo, amor. Van juntos. Si Pablo nos conociera, hermanos, a nosotros, ¿cómo nos recordaría? ¿Cómo nos recordaría él?
pero alguien mucho mayor que Pablo nos conoce. Y él sabe perfectamente en qué estamos. No todos predican, ni todos enseñan, pero ¿es eso lo único que cuenta? ¿Qué de tu actividad cotidiana? ¿Hablas de Cristo? ¿Estás haciendo discípulos de Cristo? La falta de obreros es patética en el cuerpo de Cristo. Dijimos que algunos ignoran la necesidad, pero los hay que malinterpretan la necesidad. Quieren hacer lo que Dios no les ha llamado a hacer. Quieren hacer lo que se les ocurre, no lo que deben. Imagínense que al recibir mi casco y mi pala, cuando fui a buscar trabajo, yo lo hubiera rechazado, lo hubiera entregado porque yo le hubiera dicho, miren, la verdad que yo no quiero usar ni casco ni pala porque yo quiero manejar el camión. O que me hubiera negado a recibir esos implementos argumentando de que en realidad yo lo que quería hacer era supervisor y estar como jefe de una cuadrilla. ¿Qué me habrían dicho? ¿Qué no me habrían dicho? ¿Verdad? Claro, porque las condiciones no las pone el trabajador, pues. Hay requisitos para cada especialidad y eso están claramente definidos. Entonces, así también en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a los dones y talentos que Él entregó, allí está y se debe hacer la obra de amor. Hay obras específicas y hay obras generales. No todos serán llamados a administrar los dineros, pero todos podemos y debemos contribuir. No todos predicarán en un púlpito o enseñarán una clase, pero todos debemos esforzarnos por hacer discípulos. Para ministerios específicos hay hombres específicos. Y no todos los ministerios tienen los mismos requisitos para desarrollarlos. Pero todo el pueblo de Dios está llamado a servir, por lo que quien no está sirviendo no está cumpliendo con su ministerio, aquel ministerio que Dios le ha entregado para edificación de los santos, bendición de los hombres y gloria de Dios. El Señor, por medio de Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, versículos 10 y 11, nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Nos insta a poner a trabajar los dones que Dios nos ha concedido. Él lo da por hecho. Él lo da por hecho. No importando cuál sea, hermano, ponlo a trabajar y Él te dará la fuerza para ejecutarlo. De esa manera, recibiendo de Él la fuerza para servir, se cumplirá en nuestras vidas la segunda sentencia de Pedro. ¿Cuál es? Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Dios puede ser glorificado por Jesucristo, no solamente cuando se predica o cuando se enseña, sino también allá en el taller, allá en el aula, allá en el hogar, en la calle. Donde estemos, si estamos haciendo uso de dones, habilidades y talentos que Dios nos ha entregado y lo estamos usando para su gloria, ahí estamos glorificando al Señor también con nuestras vidas. No perdamos de vista que ellos estaban unidos y en esa condición escucharon la propuesta apostólica, o sea, los discípulos. Ellos no solamente la escucharon, sino que aceptaron la propuesta y aceptaron que los apóstoles se excluyeran de ese ministerio al que ellos, los apóstoles, no habían sido llamados. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud.
Esto refleja la unidad que experimentaban. Y acto seguido, nos dice el texto, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ellos fueron apartados de entre los discípulos para esa labor específica. Dios los preparó, los discípulos los reconocieron y los apóstoles los encomendaron a la obra. No fueron llamados porque eran amigos de los apóstoles, no fueron llamados porque eran familiares, no fueron llamados porque eran conocidos. No, fueron llamados porque fueron reconocidos de entre la multitud. Primero, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aunque el texto no lo dice, ellos tenían dedos para el piano. Fueron reconocidos por estas cosas. Y los discípulos entonces lo único que hacen es reconocer, es encomendarlos a la obra. Ese es el orden. Dios prepara. Los pares así lo reconocen y los líderes los comisionan. Cada paso se debe cumplir para labores específicas en el contexto de la iglesia. Pero cabe preguntarnos si estamos permitiendo que Dios nos prepare. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio? El costo para algunos será alto, como tendremos ocasión de ver con Esteban. Luego de este pasaje sigue el tema de Esteban. Alguno pudiera pensar que no está siendo reconocido en su labor. ¿Estás trabajando y no eres reconocido? Escucha Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, tu obra de amor. Que eso llene de consuelo tu corazón si está pasando por ti este pensamiento. Dios no es injusto. Él no te olvida. Y al final de la carrera escucharás la sentencia bienaventurada. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras tanto llega ese día, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando cada uno esté ocupado en la tarea que Dios le ha encomendado, experimentaremos también lo que dice el versículo 7 del capítulo 6 de Hechos: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Que el Señor nos sea propicio y tenga de nosotros misericordia. Oremos.